Acá la parte 6. Noche estrellada. Una joven pareja decide dar un paseo nocturno por el bosque cercano a su ciudad para ver las estrellas y el firmamento sin la polución de la urbe. En el momento de regresar a casa, el muchacho se da cuenta que el coche no arranca. Tras un rato intentándolo, él le propone a ella esperarle en el coche mientras va a pedir ayuda. Ella, aunque algo asustada, acepta. Nada más partir él, cierra bien todos los seguros. El tiempo pasa y su novio aún no ha regresado, siguen pasando los minutos y el miedo en ella cada vez es mayor. De repente, ella empieza a escuchar un ruido en el exterior, más concretamente en el techo del coche. Parecía como si una rama de árbol rozara con el coche por el aire que soplaba fuera. Aunque era extraño, porque no estaban próximos a ningún árbol. Aunque asustada, al final termina durmiéndose. Al amanecer, la muchacha es despertada por la policía. Extrañada, ella abre la ventanilla y le piden que salga del coche, pero que no mira detrás de ella. Evidentemente, se volvió y vio a su novio muerto, colgando de la rama de un árbol mientras sus pies rozaban el techo del coche. El agua de vida. Una pareja acaba de mudarse a un pequeño y bonito castillo que habían comprado recientemente. Curiosos, decidieron dar una vuelta e investigar todos los recovecos y escondrijos de su nueva morada. En una bodega, descubrieron varios barriles de vino y otros licores. Probaron varios de ellos. Muchos estaban deliciosos. Se notaba que debían llevar allí muchos años, lo que había hecho de ellos licores aún mejores. Siempre servían alguno de estos licores a sus amigos, cuando venían a visitarles. Llegó el día en que un barril estuvo vacío. Pero curiosamente seguía siendo muy pesado. Decidieron abrirlo con el fin de ver lo que quedaba en el interior. Aterrorizados ellos descubrieron que en el interior del barril había el cadáver de un hombre acurrucado. Ramos de flores. Como cada día desde hacía 2 meses, una joven recibe flores de su novio. Este desea convencerla de casarse con él. Pero desde hace unas semanas el estado de salud de la joven empeoraba. Su médico le decía que era a causa del estrés, y que por eso estaba tan cansada. En resumen, le decía que no era nada grave. Sin embargo, la joven fue encontrada muerta unos pocos días más tarde. Conclusión de la policía: la chica habría muerto por envenenamiento por arsénico. Y es que lo que su amigo no sabía es que las flores que le mandaba provenían de un campo situado cerca de una fábrica que expulsaba esta sustancia nociva. Mañana traeré más. En 1947, en una Berlín en ruinas, una joven se encuentra con un ciego errante en la calle que le pide llevar una carta a una dirección. Caritativamente, ella acepta y toma el camino de la dirección indicada. Pero al hacerlo ve como el ciego huye corriendo, sin vacilación alguna, y que desaparece girando rápidamente por la primera esquina. La chica no entiende nada, encontrando este comportamiento sospechoso, la joven va a contar lo sucedido a la policía. La policía escucha lo sucedido y decide ir a la dirección a la que supuestamente debía entregar la carta, acompañados de la chica. Una vez allí, descubren con horror que en esa vivienda se encuentran 2 hombres y a una mujer muertos, además de una gran cantidad de carne. La carne en aquella época era muy valiosa, ya que estaban arruinados. Pero para sorpresa de la policía la carne no era de animal, sino que era carne humana. Y el texto de la carta que la joven debía entregar decía lo siguiente: carne de la mejor calidad para la población. Mañana les traeré más. Asiento del coche. Era una noche sombría y brumosa. A Denise le costaba mantenerse despierta. Iba por una carretera desconocida y fuera llovía. Su nivel de ansiedad aumentaba cada vez más ya que el nivel gasolina comenzaba a ser peligrosamente bajo y no tenía ni idea de dónde se encontraba la ciudad próxima. Finalmente, justo en el momento en el que iba a parar el coche para pasar la noche y dormir, percibió una pequeña estación de servicio a un lado del camino. Parecía un poco abandonada pero tenía luz, había vida. Paró en la estación. El empleado de la misma dio la vuelta al coche y parecía estar muy distraído, mirando al interior mientras ella le pedía que llenara el depósito completamente. Él seguía con su aire distraído. Denise no se sentía bien a su lado. Finalmente reaccionó, pero le pidió que abriera el capot, ya que según él el coche hacía ruidos extraños. Su ansiedad empieza de nuevo a aumentar, porque se da cuenta que está sola en esa pequeña estación de servicio mugrienta en medio de la nada y que el empleado encuentra cualquier excusa para no dejarla ir. El empleado le pide a Denise que se acerque para ver el motor ya que quiere mostrarle una cosa.
No sabiendo demasiado qué hacer, Denise se acerca preguntándose para ella por qué no empieza a gritar. Tan pronto llega delante del coche, él la coge del brazo y le dice: este coche necesita una reparación. Acompáñeme a la oficina. Tras eso, le pone la mano tapando su boca y la arrastra con fuerza al interior de la oficina. Ella comienza a morderle la mano mientras él tira de ella hacia el interior de la estación. Una vez en el interior, él la suelta y le dice que hay un hombre acostado sobre el asiento trasero de su coche, que por eso la trajo al interior y que debe creerla. Pero Denise, aterrorizada y sin creer lo que dice, escapa corriendo hacia su coche huyendo de él a toda velocidad. Se mete en el coche, arranca toda prisa y sale despavorida de la gasolinera. Al cabo de unos minutos, ya más tranquila, recuerda la recomendación que le había hecho y para darse cuenta que solo era una mentira mira por su retrovisor. Pero no le mentía. Allí se encontraba un hombre con una cazadora con capucha y un hacha en la mano tumbado sobre el asiento trasero. Con un rápido movimiento de brazo, decapitó a Denise con su hacha. El cadáver de Denise fue encontrado pocos días después. No es el único caso que ha sucedido en las carreteras. Pero la policía nunca ha podido encontrar al asesino en serie. Vigila las patacas. En una pequeña ciudad de España, un padre que tiene un pequeño bar, contrata a su hijo en verano para que le eche una mano con los turistas que llegan a la ciudad en esas fechas. El hijo no es muy trabajador, de hecho es bastante despiste, por lo que su padre le encomienda pocas tareas y todas ellas fáciles. Una tarde-noche, con el bar aún vacío, el padre debía ausentarse una media hora, por lo que dejó encargado del bar a su hijo. No había nadie, por lo que lo único que tenía que hacer era prestar atención a unas patatas fritas que había dejado friendo en la freidora. El chico le dice que no se preocupe, pero viendo un partido de fútbol que echaban por la tele se olvida de las patatas. El teléfono suena a los pocos minutos y al responder oye una voz que le dice vigila la freidora y cuelga. El chico piensa que es una broma del padre, pensando que se le habían olvidado las patatas. Pero aún era pronto para ir a verlas, por lo que sigue mirando el partido. Pocos minutos más tarde vuelve a sonar el teléfono. Lo vuelve a coger y es la misma voz de antes con la misma advertencia. Aún no es hora de sacarlas, pero alertado por esas dos extrañas llamadas de teléfono, decide ir a ver qué es lo que pasa. Una vez delante de la freidora, se da cuenta de lo que le advertía el teléfono. Al levantar la cesta de las patatas, descubrió la cabeza de su padre, medio frita. De Copas. Una de las historias más extraordinarias e increíbles relativas a visitantes extraterrestres ocurre en 1938, cuando el arqueólogo Kiputei descubre una serie de tumbas regularmente cavadas y alineadas en cuevas artificiales de las montañas de Bayan Karaula cerca de la frontera sino-tibetana. Entre decoraciones que mostraban a pequeños seres peinados con cascos, estrellas y planetas, encontró pequeños esqueletos de cráneos anchos, aparentemente desconocidos. Encontró también objetos de piedra que contenían rastros de metales incongruentes, perfectamente circulares y adornados con símbolos estelares y con una escritura minúscula en espiral. No es hasta 1962, cuando un lingüista chino consigue traducir el texto de uno de los 700 discos guardados en la Academia de Pekín. Esta traducción nos relata la historia de un grupo de seres que se estrellaron contra la Tierra hace 12.000 años y que fueron incapaces de reparar su nave. Este grupo primeramente fue acosado, a causa de su extraña apariencia, por la tribu de cazadores que ocupaba los lugares, pero gracias a sus gestos pacíficos, terminaron aceptados y viviendo en paz. En 1938 en las montañas de Bayan Karaula, en el Himalaya, en la frontera de la China y del Tíbet, un equipo de arqueólogos chinos se propuso registrar sistemáticamente una serie de cuevas interconectadas. Su interés por estos lugares fue despertado por el descubrimiento de una serie de tumbas alineadas con cuidado que contenían restos de esqueletos de lo que debía ser una raza hasta ese momento desconocida para los seres humanos. Sus cuerpos eran pequeños y endebles, su cabeza ampliamente más grande que cabezas normales, hasta el punto que se creyó primeramente haber descubierto una especie desconocida de monos. Pero la posibilidad que unos monos cavaran tumbas decoradas para enterrar a sus muertos excluía esta posibilidad. Estudiando uno de los esqueletos, uno de los miembros de la expedición tropezó con un disco de piedra enterrado en el suelo de la cueva. El objeto evocaba una especie de disco fonográfico prehistórico, un agujero perfectamente circular en su centro y un surco en espiral con minúsculas letras desconocidas. Nadie pudo comprender el sentido del texto.
El disco fue etiquetado y mandado en compañía de otros descubrimientos hacia Pekín, donde unos expertos intentaron descifrarlo durante 20 años sin éxito. Finalmente el Dr. Tsu Mun Nui comprendió esta escritura desconocida y comenzó a descifrarla. La Academia de Estudios Prehistóricos de Pekín le prohibió mencionar y publicar su trabajo. Aunque 2 años más tarde quebrantó esa prohibición. El texto contaba la historia de una sonda espacial pilotada por los habitantes de otro planeta que se estrelló en las montañas de Baya Karaula. Sus intenciones pacíficas no fueron entendidas inmediatamente por la tribu de cazadores trogloditas que ocupaban los lugares, que, asustados por su aspecto, mataron a numerosos supervivientes del accidente. Se presentaron como tropas y a fuerza de signos acabaron por convencerles de sus intenciones pacíficas, explicando que venían de las nubes y que no tenían ningún medio para reparar su vehículo o construir otro. En 1965, 716 nuevos discos grabados fueron encontrados en las mismas cuevas. Las leyendas de la región mencionan a pequeños hombres amarillos que venían de las nubes, con anchas cabezas y cuerpos endebles, de aspecto tan horrible que fueron perseguidos y matados. La zona de las cuevas está todavía habitada por 2 tribus semitrogloditas conocidas por el nombre de An y Dropa Ulsopa. Ambas tribus son de apariencia muy extraña, de cuerpos frágiles, de una estatura que sobrepasa apenas el metro para los adultos, cabezas desproporcionadas y grandes ojos azules. Como podemos apreciar por sus rasgos, no son rasgos chinos ni tibetanos.